Buenas tardes a toda la audiencia de 5 días. Mi nombre es Horacio Ferraro, yo soy director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, básicamente lo que es finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones financieras. Yo me encuentro actualmente en Buenos Aires y en Asunción se encuentra nuestro colaborador Gustavo Pícola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes. Muy contento de nuestro primer programa. Así que acá en Asunción, como bien dijiste vos, y bueno, dedicándome al coach de líderes para tratar de que los líderes ayudarlos a mejorar. Soy speaker internacional también y docente. Así que bueno, muy contento de iniciar este programa. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Es un momento en el cual nos encontramos en una situación muy particular, ¿no? Básicamente yo me encuentro actualmente en Buenos Aires, porque casualmente, bueno, estaba regresando de un viaje de España, y bueno, me tocó hacer la cuarentena aquí, si no, de otra forma estaría con ustedes, como habitualmente estoy por Asunción. Básicamente, también quería mencionarles, Gustavo, un pequeño nota de color, que en estos días uno se da para comunicarse con mucha gente que a lo mejor no se ve a menudo, pero que tiene digamos, ha tenido alguna relación en el pasado, y yo recientemente me comuniqué, te quería comentar, con un compañero de trabajo de hace muchos años, ¿no? Y esto da que las relaciones se van restableciendo o reayornando. Y te cuento que una particularidad, o sea, hablamos antes del fin de semana, era un viernes, y yo cuando terminamos de hablar después de una larga charla, le manifiesto, le digo, bueno, que tengas muy buen fin de semana, a lo cual él me saluda y me dice, igualmente para vos, espero que lo puedas distinguir, ¿no? Todo como un símbolo de este momento, porque vemos que la actividad, uno está en sus casas y es como que tiene que prepararse y adaptarse, pero a su vez ir hacia adelante con una nueva actividad. Sí, claro, a ver, a mí también me pasa esto, ¿no? De que parece que todos los días fueran el mismo día, más allá de si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La realidad es que esta situación que nos tiene a la gran mayoría de las personas encerrados ha cambiado nuestra cotidianeidad, ¿no? Esto de que nos levantamos a la mañana, desayunamos, salimos, vamos a la oficina, tenemos la jornada laboral, volvemos, y a cada uno después hace sus cosas personales. Creo que esto lo que más uno extraña es eso, ¿no? Y también rompiendo algunos paradigmas, ¿no? Porque esto del hogar, dulce hogar, que al final cuando uno se queda mucho tiempo parece no ser tan dulce porque tiene ganas de salir. Y ahí me lleva a una conclusión, ¿no? Que es el equilibrio, ¿no? No es bueno tener mucho de hogar como tampoco mucho de trabajo. Y ahí donde el equilibrio trabajo-vida es donde funciona perfectamente, ¿no? Claro. Sí, muy buena tu apreciación, Gustavo. Y con respecto un poco para la teleaudiencia, queríamos presentarle nuestro programa de hoy, básicamente que está enfocado a la estrategia y liderazgo. ¿Por qué estrategia y por qué liderazgo? Porque estrategia es mirar al futuro, ¿no es cierto? Pero para mirar al futuro uno se tiene que armar de ciertos planes, tiene que planificar, tiene que tener bases sólidas para poder posteriormente gestionar. Y no hay gestión exitosa si no hay un buen liderazgo. Entonces, la idea es comentar con ustedes distintos temas que tienen que ver con la dirección y gestión de negocios, presentar y difundir las mejores prácticas, metodologías, experiencias, todo lo que tenga que ver con el ámbito profesional y empresarial. No solamente a nivel directivo, también puede ser a nivel de desarrollo de jóvenes profesionales que quieren desarrollar una carrera. Por eso, ese es nuestro foco. Nuestro foco es todo lo que tenga que ver con habilidades duras y a su vez el análisis y evaluación de acciones, qué acciones son requeridas y más saludables con un desarrollo de competencias personales adecuadas para cada situación. Y esto nos va a permitir toma de decisiones más precisas y posiblemente más exitosas. Ahora bien, Gustavo, algo que también estamos nosotros comprometidos tiene que ver con difundir un mayor conocimiento de gestión, promover acciones innovadoras, pero también generar lo que es la conciencia social. Y también
En las organizaciones, algo que viene hablándose hace bastante tiempo, tiene que ver con la triple cuenta de resultados. Es decir, buscamos resultados económicos, pero sin descuidar el ambiente, sino más bien priorizando el ambiente y la parte social. Creo que ese es el foco que nosotros queremos exponer, y a la vez vamos a presentar distintas situaciones específicas, metodologías de aplicación, de gestión para empresas, y qué alternativas tenemos en las acciones de liderazgo, ¿no es cierto? El tema comportamiento y el tema actitudinal. Resumiendo, es unir, como dijimos, las habilidades duras con las habilidades blandas. Hoy por hoy, bueno, el tema que nos ocupa, que es insolayable, que tiene que ver con el COVID-19, ahora les vamos a compartir una presentación en la cual presentamos, lo que decimos es, Gustavo, lo que estamos viendo también, que es importante tener presente que no hay una buena programación de la acción si no conocemos el terreno y el escenario. Los escenarios varían y varían día a día. Hoy el escenario es el COVID-19 en la economía, y tenemos que comprender esos conceptos, porque básicamente tenemos que esto nos está afectando. ¿Y qué decimos? Haciendo un análisis un poco de lo que es el escenario presente, tenemos que la enfermedad que se ha destacado a nivel internacional por el tema del contagio, que muchos pensaban que era algo muy lejano, se va conociendo día a día, por lo cual se abre, lo que decimos que se abre un espacio para la subjetividad. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones sin el conocimiento total de la situación. Y a su vez vemos también que hay un proceso de transferencia y presiones de poder político y económico. Tenemos en cuenta que hoy toda la sociedad en su conjunto ha decidido, más bien ha aceptado o comulga con la prioridad de la salud. Eso es algo indiscutible, y creo que tenemos que poner por encima la salud. Pero también tenemos el poder económico, que en cierta medida tiene sus presiones más bien internas, y sus presiones hacia el poder político en la búsqueda de soluciones. Porque aquí es algo totalmente desconocido. Si vamos al tema de pandemias, tenemos que ir a principios del siglo pasado. Si vamos al tema económico, podemos ir a la crisis de Estados Unidos con el tema de las hipotecas, pero es algo totalmente diferente y que tiene distintos efectos. Entonces vemos ese tipo de presiones y los gobiernos tratan de dar soluciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que en esta parte del globo tenemos ciertas limitaciones de nuestros países que están en desarrollo. Y a su vez aparece un campo propicio para la arbitrariedad. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque como no hay seguridad o no hay conocimiento total de la situación, se producen ciertas subjetividades y después los gobiernos toman medidas que parecerían ser arbitrarias. Como por ejemplo el tema de, al hacer lo que sería una cuarentena total, hay algunos sectores que pueden estar autorizados y algunos pueden estar discutibles o no, pero también hace a las libertades individuales, que mucha gente ha confundido también el tema de su libertad, digamos, individual por la libertad del conjunto, ¿no es cierto? Y a su vez también vemos, como punto final de la parte de lo que genera el abordaje de la pandemia, hay una dependencia de que estamos permanentemente esperando novedades y definiciones de la evolución de la pandemia en el país, en el mundo. ¿Por qué? Porque esto, digamos, el mundo está interconectado y recibimos información de lo que está pasando en distintos países para tomar medidas, ¿no es cierto? Eso básicamente es lo que vemos como escenario de abordaje de la pandemia. Yendo un poco más al tema de lo que produce, ¿qué es lo que produce la pandemia? Nosotros vemos que evidentemente tenemos dos tipos de crisis bien palpables, que es la crisis sanitaria por un lado y la crisis financiera y económica. Y por otro lado también una tercera crisis, que es la crisis humanitaria. Así como manifiesta en sus informes la CEPAL, hay una crisis que tiene que ver con los sectores más vulnerables, a los cuales hoy por hoy
tenemos que atender. Si bien en los distintos países ya hay una conciencia mayor, conciencia social, en tener en cuenta estos sectores, la idea es que se los atienda y en cierta medida se los sume a la solución en su conjunto. Dentro de lo que es la crisis sanitaria, lo que podemos apreciar es que hay consenso de acciones sin certezas. ¿Por qué sin certezas? Porque no tenemos la seguridad. Al no haber vacuna, no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico. Vemos que los doctores en Europa han detectado que la aplicación de ciertos medicamentos depende del tiempo de contagio y el tiempo del tratamiento. En un momento pueden ser efectivos y en otro momento pueden ser perjudiciales. Pero la alternativa mayoritaria ante este contexto es el aislamiento social obligatorio. Y por otro lado, lo que observamos también es una crisis financiera y económica que decimos simplemente que no hay una luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque no sabemos, podemos ponderar los daños económicos que se están produciendo, pero todavía no lo sabemos a ciencia cierta. O sea, la solución podrá, si es que podemos llamarlo una solución, estará por el resurgimiento de una vacuna, por un lado, y el tratamiento. Cuando ocurra esto, la cuestión va a ser más predecible o por lo menos más ponderable. Entonces decimos que en este contexto, en este escenario, es complejo planificar y difícil de estimar el impacto. Pero siempre hay que tener en cuenta que siempre hay algo que podemos hacer, entonces no podemos quedarnos inmóviles, hay que gestionar y hay que actualizarse a diario para reducir esa incertidumbre. Actualizarse con medidas a nivel gubernamental, en qué me afecta, en qué me va a beneficiar o me puede en cierta medida dar un soporte, y también, bueno, cómo actuar, también con las medidas sanitarias, ¿no es cierto? Y acompañar, generar propuestas. Vemos que también es un ámbito propicio para ello. Continuando un poco con Gustavo, nosotros hemos hecho un poco una evaluación en conjunto, junto contigo, de cómo reaccionan un poco las personas, y creo que aquí es un poco el foco de tu especialidad en cuanto a qué actitudes tomar. O sea, por un lado podemos transmitir las actitudes de ser ordenado y poner foco en la información que tengo, procesarla, analizarla. Pero por otro lado también vemos aquí un cuadro en el cual se presenta el temor, el miedo y una serie de comportamientos relativos al mismo, como vemos, enfrentamientos por un lado, resignación, solidaridad, proactividad y descubrimiento. Por eso queríamos escuchar un poco tus palabras sobre estos conceptos, cómo tratarlos, cómo abordarlos y tal vez buscar alternativas saludables. Bien, a mí me parece que la descripción del contexto que hiciste fue muy clara y perfecta. Ahora, este contexto claramente genera reacciones en las personas, ¿no? Y cuando hablábamos sobre estas cuestiones, siempre me llevaba a recordar la historia de Viktor Frankl, ¿no? Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco judío que fue llevado por los nazis a los centros de concentración. Y en la barrica que él estaba, conjuntamente con las mismas personas que recibían del contexto la misma feeling, la cuestión era que no sabías cuándo te tocaba ir a la cámara de gas. Ahí te venían a buscar, te llevaban, y era para ir a trabajar o era para ir a la cámara de gas. Pero él, lo más importante, y que me parece que ahí es donde viene la asociación con esto que estamos viviendo, notó que en esa barrica había personas que reaccionaban de diferente manera, ¿no? Algunos se entregaban, como ya esperar la muerte, absolutamente entregados, tirados, sin hacer nada. Había otros que le ponían cierta y determinada actitud, pero había un grupo, el menor de todos, que era el proactivo, digamos, ¿no? Era el que, a pesar de todo lo que pasaba y a pesar de lo que estaban viviendo, eran solidarios, compartían la poca ración de comida que tenían con los que estaban más perjudicados o que estaban en peores condiciones. Y ahí él descubrió, o terminó de cerrar su concepto que decía
de la libertad última, ¿no? Porque él decía que los nazis podrían quitarle el cuerpo, que podrían quitarle su trabajo, podrían quitarle las ganas, podrían quitarle todo, pero había una cosa que los nazis nunca iban a poder quitarle, y él lo llamó la libertad única. Esa libertad única es la libertad de elegir qué actitud tomar frente al contexto como se nos presenta. Y me parece que este contexto que se nos presenta hoy tiene que ver con eso, ¿no? Lo primero que nos genera esta incertidumbre de que no sabemos cuándo termina ni cómo termina, nos genera miedo. El miedo nos lleva el miedo tiene dos cosas, dos cuestiones en función para mí. O te paraliza o automáticamente aparece el coraje para que vos vayas para adelante. Si te paraliza, ahí lo que empieza a suceder es justamente esto que vos mencionabas recién, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Y posiblemente voy hacia la resignación, ¿no? Con esto me pasa, no puedo hacer nada, mis ingresos se cayeron. Entro en la resignación. Y desde la resignación, la verdad que no sucede mucho porque vas directo o a la depresión, a la enfermedad, estás enojado, te peleas, por eso lo de los enfrentamientos, ¿no? Estás como llamamos, con mala onda. Entonces, cuando aparece el coraje, ¿no? Es donde aparece la proactividad. Y cuando hablamos de proactividad, yo tengo una amiga que te comentaba, que es profesora de yoga. Claramente le bajaron los ingresos. Su primer intento, ¿cuál fue? Fue intentar hacer unas clases online. Y la realidad que lo que sucedió es que su wifi no era muy bueno y no podía dar las clases online. Entonces, en esa situación, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a fabricar barbijos. Y hoy fabrica barbijos. Y esos barbijos o los distribuye en forma solidaria y por otra parte también los vende. Cuestión de que pueda empezar a generarse ingresos en una actividad que si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, jamás hubiese pensado en ponerse a hacer barbijos. Primero porque no había demanda de barbijos, esto está claro, ¿no? Pero claramente esta situación genera algunas situaciones donde la gente puede ir hacia otros lados. Y desde ese lugar, vos fíjate cómo aparece el descubrimiento de algo nuevo, de reinventarse, de pasar del ser profesora de yoga a fabricar barbijos, y aparece la solidaridad porque está distribuyendo barbijos en forma gratis, pero también los cobra. Entonces me parece que cuando el ser humano se encuentra encerrado como estamos hoy y con esta incertidumbre muy grande de no saber hacia dónde vamos, y cuando aparece, repito, el coraje, uno reflexiona y genera estos descubrimientos. En otros programas seguramente vamos a hablar de cómo esto va en las empresas, ¿no? Pero me parece que acá lo importante es, o me voy a la resignación o me voy a la proactividad. Pero para ir a la proactividad necesito tener coraje. Ahora, la elección es de cada uno. Uno elige para dónde ir más allá del contexto que se nos presenta. Sí, creo que estuviste muy claro, Gustavo, en mencionar y que siempre hay un recurso que tenemos que activar para salir de esa instancia y tener una acción superadora. Justamente lo que vos comentás, yo hace un par de semanas hablé con una persona amiga, él es conferencista internacional y me manifestaba que justo cuando estaba por salir de gira, todo Latinoamérica, con realmente unos muy buenos contratos, se le cortó esa gira y estaba con mucho malestar. Pero conociéndolo, que siempre él buscó alternativas y formas de actuar como para superar esa situación, a la semana lo veo publicitando justamente dentro de lo que era su especialidad, sus servicios, un canal de internet con su espacio y a su vez haciendo lo que es la difusión y venta a través del, digamos, el aula virtual de sus cursos y sus libros. Es decir, siempre hay un espacio que uno tiene que ver hacia dónde se dirige. O sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y acá un poco el cuadro muestra, digamos, el miedo está en el centro, el miedo puede ser movilizador o puede ser paralizador, ¿no? Como vos decís, me paralizo, me resigno, o voy hacia adelante, hacia la productividad, y no para el costado teniendo enfrentamientos, sino asumiendo la verdadera, el verdadero sentido que tiene justamente el momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto engloba y caracteriza un poco las acciones que se pueden tomar en este momento, ¿no? También la solidaridad y el tema de descubrir cosas nuevas.
Así que muy claro lo tuyo, y básicamente podemos avanzar en este tema prácticamente con lo que tiene que ver con cuál, digamos, si describimos escenarios, vimos un poco las crisis, vimos un poco el tema de las situaciones que genera, las reacciones, pero también es bueno analizar qué valores se requieren para superar la crisis por el COVID. No, te vi que hacías una seña ahí. Bueno, sí, lo que quería señalizar ahí es que claramente todas esto que estamos describiendo, lo de la incertidumbre y la actitud frente al miedo, obviamente tiene que estar sustentado en valores, y estos son lo que estamos reflejando acá en esta filmina, ¿no? Así que eso quería comentarlo. Claro, o sea, básicamente, ¿qué solución, digamos, si hay una solución, tenemos que tener principios, y los principios son los valores de los cuales hablamos, es decir, a partir de estos principios, que son las bases fundamentales de cómo resolver, creo que se conjugan una serie de conceptos que hay que trabajar, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con lo que es la conciencia social, la verdadera solidaridad, la transparencia y la equidad. Gustavo, ahí no, te escucho. No se te escucha. Sí. No, sí, estoy. Nos quedan los últimos 4 minutos del programa. Entonces, quisiera, con esto que estás mostrando, ¿no? Básicamente vamos de lo que sería la derecha de la pantalla hacia la izquierda, ¿no? Porque la verdadera solidaridad se sustenta en la empatía, en saber lo que el otro siente, en saber lo que el otro puede estar sintiendo, y teniendo una conciencia social, ¿no? Desde la ayuda en la medida de lo que puedo. De hecho, he visto acá en Paraguay que muchas empresas han generado acciones para esta solidaridad. Ahora, pero para que esa solidaridad se dé, del otro lado lo que tenemos que tener es una transparencia absoluta, para que no aparezcan los vivos, ¿no? Esto de que me llevo más de lo que necesito en perjuicio del otro, y ahí aparece la equidad. Por eso el valor rector de esta filmina que aparece ahí abajo es el beneficio mutuo, ¿no? Salgamos todos juntos de esta y después vemos cómo seguimos, y ojalá cuando tengamos que ver cómo sigamos, pero también lo sigamos de este valor de la verdadera solidaridad y el beneficio mutuo. Sí, es claro, Gustavo, el tema de justamente de estos valores que estás mencionando. Bueno, básicamente ya digamos nos quedan los últimos minutos, un poco para redondear el tema comentado en el día de hoy. Vimos un poco, como dijimos, cómo se genera, o sea, lo que genera la pandemia en la sociedad, las distintas crisis que vemos presentes, cuáles son las reacciones y los valores. A partir de allí vamos a estar trabajando en búsqueda de soluciones. Así como hemos trabajado en distintas empresas para buscar soluciones, aquí se van a vertir esos conceptos. Por eso convocamos a la teleaudiencia a, si tienen consultas, preguntas, enviarnos sus mensajes a info@yesutic.com, y con mucho gusto estaremos tratando esos temas. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, y bueno, los esperamos en nuestra próxima edición de Estrategia y Liderazgo. Déjame terminar diciendo que en los próximos programas, si bien vamos a abordar temas de estrategia y liderazgo, posiblemente empecemos a tener invitados para que la audiencia pueda tener distintas miradas además de la nuestra, ¿no? Y entonces me parece que ahí lo vamos a poder hacer principalmente con el foco en la audiencia, más rico el programa. Así que me pareció muy bueno el programa, muy buena presentación, y estaremos viéndonos en el próximo programa. Bueno, te agradezco justamente lo que mencionaste, porque realmente va a ser así. La idea es convocar a los distintos agentes de economía, finanzas, para compartir junto con nosotros. Así que muchas gracias, y bueno, los esperamos en nuestro próximo programa.
Right now, get up.
Esto es 5 Días TV, te acompañamos con toda la información y vamos a compartir el estado actual del clima. Ya si bien habrás escuchado algunos relámpagos más o menos hacia la zona, y vamos a compartir la placa de cómo se estaría manifestando dentro de la semana el clima. Ya para hoy, lunes 13, estamos teniendo, bueno, tuvimos, mejor dicho, una temperatura mínima de 13 grados.
y una máxima de 31 grados a tener en cuenta, señoras y señores, cálido a caluroso cielo, nublado, vientos del noreste, luego a partir de la tarde, precipitaciones, así como estamos escuchando desde las casas y los puestos laborales. Para el martes 14 tenemos una mínima de 13 grados, máxima de 25 grados. Fresco a cálido, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos moderados del sur. Y para la mitad de semana, miércoles 15, tenemos ya una temperatura mínima ya de 11 grados, y una máxima de 25 grados. Frío las primeras horas, luego cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. De esa manera se estaría presentando el clima para que tengan idea de cómo se está desarrollando eso. Y vamos a hablar de noticias, hablemos del plano local, estamos con informaciones muy controversiales. En este caso vamos a hablar acerca de la licitación de tapabocas o tapabocas de oro, como están diciendo en los demás medios. En este caso tenemos que conversar acerca de esto, una propuesta que no puede estar ausente en lo que es el desarrollo del noticiero de 5 días. En este caso les quiero comentar acerca de que la semana pasada se hizo la licitación, bueno, la Dirección Nacional de la DINAC, de Aeronáutica Civil, estuvo inconvenientes, ya que fue denunciada por supuesta sobrefacturación en la compra de tapabocas. Este hecho les comento que obligó a que se abra una investigación penal por parte del Ministerio Público. Ya debido a esto, les comento que la Asociación de Confeccionistas Industriales del Paraguay, con las siglas ACIP, se estuvo reuniendo para tratar esta cuestión y sentar una postura respecto al caso, dado que de forma indirecta perjudica al sector que de por sí ya está muy, pero muy golpeado por los efectos de la paralización de actividades por el coronavirus y su consecuente disminución en cuanto al ritmo de ventas. A tener en cuenta, la asociación expresó que están trabajando para poder alcanzar la calidad exigida ya por las autoridades sanitarias en materia de confección de los implementos para el control del combate ante esta pandemia del COVID-19, pero que esta situación no le está preocupando de sobremanera, a tener en cuenta. Desde la AICP están repudiando enérgicamente cualquier intento por parte de funcionarios del Estado paraguayo de sacar ventajas en medio del dolor y la necesidad del pueblo. Y les comento que los diputados que están llevando adelante la denuncia son Katia González, Norma Camacho, Edgar Acosta, Celso Kennedy, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Sebastián Vallejo, Rocío Vallejo y Sebastián García. Para tener un poquito en cuenta, la denuncia consta en la compra de 4.000 tapabocas a 29.900 cada uno, siendo los precios superiores ya al promedio del mercado, para que tengamos en cuenta. La respuesta del titular de la DINAC, me refiero al señor Garejo, que justamente la compra de las mascarillas son de unas características específicas, me refiero a las PFF2 /S, le digo mejor, y que son especiales, no son las convencionales a tener en cuenta. Y según las estadísticas, la AICP estuvo informando que hoy el sector de confeccionistas están aglutinando a 400 empresas, están brindando empleo a 200.000 personas, por las que siguen operando, obviamente, y fabricando tapabocas de tela, desechables, también trajes de bioseguridad, sábanas ante la emergencia sanitaria. Son 60 las empresas las que están anunciadas oficialmente a tener, lo digo mejor. Y del plano nacional vamos directamente al plano internacional. Vamos a hablar de los Estados Unidos de América. En este caso, como ustedes saben, pico ya máximo, superando a Italia en cuanto a el COVID-19, un pico importante esa curva, pero tenemos que hablar acerca de la renta variable de los Estados Unidos. Ya podría haber tocado fondo, dice Goldman, es improbable, ya que la renta variable de los Estados Unidos vaya a bajar a mínimos gracias a la postura de hacer lo que sea necesario de los responsables políticos, según Goldman Sachs Group Inc., a tener en cuenta. Es un apoyo político sin precedentes,
junto con el aplanamiento de la curva viral, ya reduciendo drásticamente los riesgos juntos, bueno, más que nada, tanto para los mercados como para la economía estadounidense. Estuvieron hablando en cuanto a eso. Se incluye también David Costin en un comentario este día lunes. También tenemos que mencionar que la FED y el Congreso han excluido la posibilidad de un colapso económico por completo. Escribió en estrategias y estas medidas de política significan que nuestra previsión anterior del corto plazo, digo mejor, de 2000 ya no son probables para el índice de Share and Poor 500. De esta manera nosotros vamos a un corte, a una pequeña pausa y continuamos con más información aquí en 5 Días TV. Quédate con nosotros. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.